¿Qué tal a todos? Estamos aquí nuevamente en nuestro programa Vela TV. Vamos a hablar de rumbo al 24, las elecciones, cómo estamos viviendo ya en el Estado de México, en Coahuila, una de las elecciones del Instituto Electoral, pues la presidenta resultó ser vinculada con Morena y pues es terrible. Estoy aquí con mi amiga Adriana Rangel. Hola Julio, un gusto estar con nuestra auditoría. Yo soy su servidor Julio César Gómez. Platícanos, Adriana, ¿qué pensaste tú del tema de... Han habido diferentes acontecimientos. Espero que para cuando salga este video, pues no pasen mayores acontecimientos antes de que podamos platicar con ustedes. Pues mira, en un tema muy complejo, porque tú lo sabes, Julio, iban a ser como aquellos árbitros que iban a elegir a los consejeros. Los vimos en sí, eran 6 personas, 4 muy inclinadas hacia Morena. ¿Y qué fue esta elección? Si ustedes tuvieron a bien estar siguiendo cómo fue este proceso, empezamos a ver una serie de cómo fueron quitando diferentes perfiles. Hubo más de 600 personas inscritas y esto me da digamos que un buen foro, Julio, pero desafortunadamente había muy buenos perfiles y creo que van a ver este conjunto de personas porque empezaron a ser muy sesgadas al grado de que una de las quintetas, la que iba a escoger quién iba a presidir el órgano, es aquí una serie de consejeros presidente, primero marcaron que tenía que ser mujer, que bueno, eso es un tema sin duda para muchos, sobre todo para los hombres, que fue un tema cuestionable y muy debatible, porque pues de antemano les estaban quitando esa opción. Yo como mujer, te puedo decir que es un gran avance, sin duda, dentro de la política mexicana, que es la primera vez que una mujer va a presidir este órgano. Sin embargo, esto no es el problema, sino que a la hora de hacer esta quinteta, pues todos prácticamente todos eran de Morena. O sea, sí o sí, una persona llegada a Morena iba a ser la presidenta del INE. Y bueno, es así que queda esta señora, Guadalupe Taire Sabana. Pero hay algo que es preocupante, Julio. O sea, ya tenemos que dejar ver en estas actuaciones cómo le va. Sin embargo, fíjate que hay algo que a mí en lo personal me molestó. La convocatoria era muy clara y las características que las personas tenían que cubrir eran muy claras. Y una de ellas era que tuvieras una cédula profesional con 5 años de antigüedad. Y la señora, si no cumple con ese requisito, ¿por qué? Porque si ustedes la buscan en la página, yo lo hice, y dice que no hay ningún registro de la señora en la base de datos. Aparece con una cédula profesional, entre comillas, del estado de Sonora, que entonces en un momento determinado solamente podría ejercer en el estado de Sonora. Sin embargo, México no tiene este tipo se supone que no hay este tipo de cédula, donde solamente puedes trabajar en un estado, que haya un sistema que solamente te permita estar ahí y no en el nacional. O sea, ¿estás titulado o no estás titulado? Nosotros no tenemos este tema como en los Estados Unidos, que puedes estar ejerciendo solamente si eres abogado o ejerces en una zona, ¿no? Haces todos los exámenes y correspondientes para poder ejercer en esa zona. Pero en este caso no, nosotros no tenemos eso y con la señora no cumple con uno de los principales requisitos, que es justamente eso. Sí, pues es terrible. Obviamente era de esperarse que Andrés Manuel iba a querer controlar al INE, desde que vimos el plan B y luego pues el llamado plan C, que es meterse de lleno en las elecciones del Estado de México, es decir, influir en las elecciones del Estado. ¿Por qué es el plan C realmente? Es decir, vamos a influir en las elecciones y pedirle a la gente que no vote por los que estén contra Morena. Es lo único que está haciendo. O sea, es el presidente más descarado que hemos tenido en la historia, porque es capaz de decirle a la gente abiertamente que va a hacer proselitismo
desde la presidencia de la República, cuando obviamente pues el poder que tiene de medios de comunicación, la atención que tiene, el dinero, ¿no? Los recursos económicos, pues son gigantes, porque él va a utilizar los recursos del Estado, los recursos de tus impuestos para hacer campaña en favor de su partido político, de la secta disfrazada de partido político que es Morena. Entonces, pues es terrible, y obviamente que si es capaz de eso, si es capaz de hacer eso, pues imagínate de qué no será capaz. Entonces era obvio que él iba a intentar tomar el poder del Instituto Electoral, porque siempre lo ha querido. Dijo, si no lo puedo destruir, bueno, lo voy a controlar, y ya lo hizo. No lo hizo completamente, porque gracias a Dios había más candidatos. Entre los consejeros no todos son completamente afines a Morena, pero es obvio que ya siendo la presidenta, pues obviamente va a poder persuadir o obligar a los otros de una manera más fácil a que hagan lo que Andrés Manuel quiere. Entonces, mucha gente tiene la esperanza, ¿verdad?, de decir, bueno, pues a lo mejor después, más adelante, yo no lo creo. Como conocemos a Andrés Manuel, él no se va a medir en eso. Si ha sido descarado con otras cosas, va a ser descarado con eso también. Él mismo lo dijo ya después cuando se enteraron quién iba a ser. Él mismo lo dijo en la mañanera. Qué bueno que quedó esta persona, no está vinculada, pero aunque tenga familiares, realmente lo que él está diciendo pues es confesando, ¿no? Que está ahí por Morena y que fue apoyada para controlar el INE, y que Morena controlara el INE, y que entonces pues esto ya no es una democracia, ¿verdad? Ya es completamente una dictadura, donde él ya tiene el control de todos los organismos y solo se va a hacer lo que él diga. Guadalupe Ataide Zavala tiene un compromiso importante con el INE. Ella tendrá que desmarcarse justamente porque tiene varios familiares trabajando dentro del gobierno federal. Su sobrino es el director de la empresa nueva de litio, lo equivalente a CFE. Tiene también la parte de un pariente que es el superdelegado Sonora. Ella estaba como funcionaria de transparencia justamente en el Estado, ya había sido consejera del Estado de Sonora. Y bueno, pues vamos a ver su desempeño. Sin duda ella está muy ligada. Otra de las cosas que a mí me preocupa es que justamente el secretario de Gobernación, después de todo el tiempo que tiene siendo secretario, hasta ahora está solicitando una reunión. Prácticamente es como, ahora sí, como ya nos sentimos en casa, como si fueran dueños de Adeline, están con el pretexto de que hay que blindar las elecciones del Estado de México y el Estado de Coahuila. Entonces pide una reunión, o sea, de manera inmediata con el INE, cosa que no habían hecho. Entonces, esta es una clara demostración, como decir, bueno, esto es nuestro y vamos a ejecutar. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que tuvieron una sesión, Julio, muy intensa, donde se debatió durante 3 horas la manera en la que iban justamente a trabajar y en qué aspecto, de qué forma se van a reunir con el secretario de Gobernación. Entonces, sin duda, ella va a tener un compromiso muy importante y van a tener que transparentar lo de su cédula profesional, porque no es que no pueda una persona que no tenga cédula profesional ser eficiente y saber o trabajar en una posición. Sin embargo, era un requisito fundamental para poder estar. Yo no sé cómo llega hasta este punto y llega a ser hasta ser electa. Sin embargo, bueno, había otros perfiles que, bueno, no sé si hubiera sido mejor o peor que hubiera llegado cualquier otra de las 5 personas que estaban ahí. Bueno, que en este caso serían las otras 4. Entonces esperaremos, Julio, a ver cómo se va desempeñando. Por otra parte, el PAN ya impugnó esta asignación de 2 consejeros, el que fue del Estado de Tabasco, porque lo consideran también muy cercano a nuestro secretario de Gobernación, a don Augusto, también del Estado de Tabasco, y bueno, justamente a la señora Guadalupe. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede, porque bueno, esto parece ser que no acaba aquí. Tenemos también en Delhi una situación que es complicada, porque justamente también su propio directivo, su cuerpo colegiado, tenían que renovar 2 junto con el presidente. Obviamente no se
se hizo, porque el presidente vetó estas asignaciones, porque consideró una que estaba muy cercana a Monreal, una cercana al PAN, que había sido un acuerdo, que se lo habían repartido y él no estaba de acuerdo en ese tema. Entonces, si esto no se hace, si no hay listos consejeros, ¿qué va a pasar? Pues que se va a quedar inoperante. ¿Y por qué es importante? Porque como se lo decíamos la vez pasada, este órgano desconcentrado también es quien nos da, Julio, la información, quien solicita la información, quien nos da la información para que podamos saber cómo todo lo que se trabaja en las dependencias federales, o sea, tú puedes pedir información de la Presidencia de la República, del Ejército, de todas las dependencias y todas las secretarías. Entonces, es una manera que vemos que este gobierno, que ha sido totalmente opaz, no nos dé la información más básica. Si de por sí así se niegan a darla, pues así es como que, bueno, pues ahora sin el otro árbitro que te diga, oye, esto está mal, o que de los reportes, imagínate que se van a terminar de hacer lo que quieran hacer, que es justamente lo que no han terminado de entender las personas de Morena, es que no es su dinero, el presupuesto federal no es su dinero, es el dinero de la contribución de todos los mexicanos y que debería de irse para justamente atender las necesidades de medicina, de carretera, de infraestructura, de educación y de todos los rubros que como mexicanos necesitamos, no para que lo ocupen como mejor les guste. Eso es justamente hablando de la otra parte que nos preocupa, lo que van a meter, Julio, a la campaña en el Estado de México, que es justamente, parece ser lo que más se pelea tanto Morena como la Alianza, porque bueno, estamos viendo que finalmente el INAI está sacando los números no nos hubiéramos podido enterar de esto, de que la señora Delfina Gómez hizo un desfalco millonario en la SEP, y también no nos hubiéramos enterado que les pedían diezmo también en el municipio de Texcoco, y que pues también el INE nunca lo hubiera podido sancionar. Entonces, desafortunadamente estamos teniendo unas joyas que nunca yo creo que habíamos pensado, después de todo el avance, no es que en México no se hubiera vivido, sí se había vivido, pero era justamente a través de la sociedad civil, de estar pidiendo estos órganos autónomos transparentes que nos estaba dando la paz para poder saber que México estaba siendo un país que avanzaba con una democracia más sólida. Sin embargo, desde que ellos llegaron, pues estamos teniendo este retroceso que se está viendo justo en la forma o paso en la que gobiernan. Desde que llegaron ha sido una vergüenza. Y es una vergüenza porque pudieron haberlo hecho. Tenían, yo creo que muchas esperanzas en que este gobierno fuera diferente, en que verdaderamente fuera de justicia social y que la democracia se defendiera. Pero ha sido todo lo contrario y en lugar de eso, pues tenemos estos resultados. Lo han logrado, aún así con dificultades, y va a haber un poco de oposición, pero realmente va a ser muy complicado. Y lo terrible es que pues ya arrancaron las campañas en el Estado de México en estos días, y pues vemos que sí hay claramente una diferencia, ¿verdad? En el tema, pues a lo mejor de la movilización. Obviamente el partido de la oposición, o los partidos de la oposición, pues se ve inmediatamente menos recursos, menos capacidad de movilización, y pues ven los eventos del partido, de la secta disfrazada del partido político que es Morena, y vemos pues que tienen más infraestructura, obviamente, que traen más dinero, que traen más movilidad para la gente, camiones, o sea, están invirtiendo ese dinero, y realmente lo que buscan es tomar el Estado de México, que gane Morena, y pues obviamente eso les coronaría, porque el 24 lo tienen pues libre, ¿no? Porque tristemente hasta la fecha, por eso yo les he dicho muchas veces, ya las marchas ya no son suficientes, no que no sirvan, pero ya no son suficientes. O sea, las redes sociales y que publiquemos videos ya no es suficiente con eso. O sea, ¿qué necesitamos? Políticos con valores, políticos que se enfrenten a estos grupos, que se enfrenten a la secta de Morena, que se enfrenten, que los denuncien, porque realmente inclusive muchos de los candidatos que están, otra vez vi una entrevista, y digo pues es la verdad, vi una entrevista le hicieron a una diputada del Estado de México,
ni siquiera se atrevía a decir que Delfina Gómez estaba controlada por Andrés Manuel. O sea, a tal nivel está la situación. O sea, ella misma, que digo, era una joven, es muy joven, tendría yo creo 20 y tantos años, pero ni siquiera ella se atrevió en esa entrevista a decir, Delfina está controlada por Andrés Manuel. No tuvo la posibilidad de hacerlo e intentaba darle vueltas al asunto hasta que inclusive el mismo periodista le dice, ¿por qué no mencionas el nombre de Andrés Manuel? No se te va a aparecer aquí si lo mencionas. Pues a ese nivel de miedo les están inyectando a la oposición. Entonces necesitamos políticos valientes, necesitamos políticos que se decidan a enfrentar a Morena, a la secta disfrazada de partido político, que no le tengan miedo, porque realmente pues la política es eso, hablar, debatir, intercambiar ideas, polarizar las ideas, pues adelante se puede, porque es parte de un debate. Entonces no hay que tenerles miedo. La campaña del Estado de México pues la veo apagada, la veo muy tibia, la veo como que no despega, pero es que es obvio, pues si tienen, el otro está metiendo, Morena está metiendo todos los recursos del gobierno federal, el apoyo, que Andrés Manuel habla bien de Delfina casi cada que puede, entonces pues es obvio que la gente va a tener más ubicada a la otra candidata. Y a lo mejor, porque la gente aparte luego no tiene tiempo de investigar quiénes son los candidatos. Entonces van a terminar diciendo, pues yo medio que oí que había una que era Delfina y que ya fue candidata la otra vez, y van a terminar votando por ella porque no saben lo que está pasando, no realmente porque tengan un conocimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, pues es grave lo que está ocurriendo, pero está en sus manos también defender nuestra patria, defender nuestro país, informándose y corriendo la voz a otras personas de lo que está ocurriendo. Justamente, Julio, porque bueno, lo que podemos ver es que las encuestas había un despegue importante. Afortunadamente los números se van acercando. Y sin duda Alejandra es una buena candidata y sería una muy buena gobernadora. Esta es la madre de todas las batallas, son 12 millones de electores en el Estado de México, que eso es justamente porque es importante el Estado de México. Pero, bueno, será la conciencia, como tú lo dices, de los ciudadanos lo que dé la diferencia y no permita, hoy más que nunca, que se adueñen de un Estado tan importante a una mujer que, perdón, pues a todas luces es una mujer la leona. O sea, está acostumbrada y bueno, y no por el simple hecho de ser la leona. Ese es el premio que ella tiene, ser candidata al Estado de México. Ese es el premio que ella tiene por ser justamente ayudar a ser la caja chica que ha sido durante mucho tiempo de observador. Es la pena, pero finalmente, con tristeza lo decimos, pues ha sido desde ella, y misma lo sabe, que con Texcoco, ella pues todo el dinero iba para el movimiento, para las campañas de ese momento. Entonces, es preocupante porque, híjole, queremos una democracia sana, queremos una democracia justa donde todos podamos estar representados, o queremos volver a los tiempos donde estábamos gobernados solamente por un grupo de privilegiados. Yo creo que ese tiempo, Julio, ya no debería ser. ¿Por qué? Porque ves los resultados, y los resultados es justamente la muerte de estos migrantes que suceden. Este hecho lamentable, donde además no se ha visto que, vamos, haya alguien que se le ponga como responsable de esto, y estamos hablando de la vida de 40 personas, que finalmente eran personas que estaban buscando un sueño, una mejor calidad de vida, y lo único que vinieron a encontrar aquí fue la muerte. No es correcto la forma de las políticas públicas en el caso del tema migratorio, como en muchas cuestiones. Esto es lo que vamos a seguir viendo si ellos siguen en el poder. O sea, lamentablemente son personas que llegaron para ser saqueadoras, que no les importa los ciudadanos bajo ninguna circunstancia, porque sí hay gente que no entiendo que finalmente los puedan apoyar, pero yo creo que cada vez el desencanto es mayor. ¿Por qué? Porque la inflación es alta, porque por más dinero que te regalen ya no te alcanza para comprar lo básico de la canasta, porque finalmente la gasolina está por las nubes,
porque todos los bienes y servicios están inalcanzables y estamos viviendo tristemente una inflación que no es posible, con toda la esperanza que ellos eran, hoy tengamos un país destruido comparado con lo que les habían dejado. Terrible, yo creo que siempre el fallecimiento de cualquier ser humano, y más cuando se trata de una negligencia, pues es algo muy trágico, muy horrible. Pero ya estamos gobernados por una élite que no le interesa a nadie, que no le interesa más que sus propios intereses. Entonces, la reflexión aquí es, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué vamos a hacer nosotros para defender nuestra patria, para defender nuestra sociedad, para salvar nuestro país? Bueno, pues yo creo que eso se queda a todos de reflexión. Obviamente hay que mantenernos siempre unidos, no hay otra opción. Divididos, pues siempre vamos a terminar perdiendo. Hay que mantenernos unidos con esperanza, mantener la esperanza y pues seguir adelante. Compartiendo este video es una forma también de informar a otros que no saben lo que está pasando. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, nuevamente en su programa Vela TV. Un gusto como siempre, Julio, y este Rumbo al 24 se vuelve información fundamental justo para tomar las mejores decisiones. ¿Qué tipo de país queremos? Y es justamente la sociedad civil la que vamos a cambiar esta manera de hacer política y somos los únicos que vamos a poder exigirle tanto a los partidos de oposición como al gobierno, porque bueno, finalmente pareciera que todos viven en una nube y los que estamos pues, a ras del piso, pues vivimos una realidad totalmente diferente. Ya sabemos cómo es vivir en libertad y no creo que querramos regresar al pasado. Así es, compartan este video por favor y nos vemos la próxima.